Bienvenidos Amigos, sejam amigos una vez más bem-vindos a a mais Conectando con la Inteligencia, una oportunidad más que tienes para aprender un poco más sobre gestión de tus emociones, sobre autoconocimiento. Esa es nuestra intención aquí en Conectando con la Inteligencia, que profundices cada vez más en tu nivel de autoconocimiento, con tu propia historia y con tus emociones para que tengas mayor control sobre ellas. Y hoy quiero hablar de algo que es muy importante para todos. El tema de hoy es heridas emocionales. Y quiero explicarte cómo tratar esas heridas, qué necesitas hacer para poder identificarlas. Así que quiero mostrarles a todos los diferentes estados de esas heridas, porque si tú logras identificar el nivel o el estado en el que estás, así es como vas a poder tratarlas y liberarte de ellas. Porque esas heridas emocionales causan un gran impacto en nuestra vida, ya que a través de ellas son accionados los gatillos emocionales y a partir de esos gatillos es cuando tomas decisiones o dices cosas de las que después te arrepientes. Es por eso que una vez más vamos a hablar sobre heridas emocionales, porque puedo percibir cuánto están heridas la mayoría de las personas y cuánto los gatillos son accionados sin que ellas lo perciban. Y algo interesante es el motivo por el que preparé este tema hoy. Te lo voy a explicar. Hace poco compartí un video mío en Instagram, un reel en TikTok, y es una pequeña parte que saqué de un programa de MentorCast, donde yo estaba explicando que si realmente quieres crecer y quieres avanzar, necesitas hacer más de lo que es pedido. Y algunas personas respondieron por mensaje directo o escribieron en los comentarios diciendo, no, eso no funciona. Ah, no, yo ya hice eso y eso no funciona, no sirve para nada. No, el que hace eso es un bobo y no sé qué. Pero yo puedo percibir que detrás de un comentario de esos, detrás de la manera en que habla esa persona, es que existe una herida. Y probablemente esa persona ya fue herida un día en el que pensó en hacer más de lo que le habían pedido y tuvo la mejor intención, comenzó a hacerlo, pero no tuvo el retorno que esperaba. O le prometieron algo y no se lo cumplieron. Y eso terminó hiriéndola. Y esa herida permanece hasta el día de hoy. Es por eso que algunas personas no logran entender ciertas cosas y es por eso por el que al ver algo tú piensas que no tiene ningún sentido para ti, porque hay una herida sobre eso. Entonces, ese consejo que estás escuchando no lo vas a aceptar. Y lo gracioso es que solo en el comentario yo logro darme cuenta la herida que la persona carga. Probablemente ya le prometieron algo y no se lo cumplieron. Y eso terminó causando una herida. Por eso, preparé este tema y quiero hablar hoy contigo sobre esto. Como siempre te digo, dale like al video, comparte el link y suscríbete a nuestro canal. Gracias a Dios, nuestro canal está creciendo tanto en las redes sociales como en Instagram y TikTok, como también en YouTube. Y eso es gracias a las personas que comparten los videos y a los likes y a las suscripciones que han venido haciendo todos ustedes. Comencemos. Quiero comenzar hablando contigo sobre cómo surgen estas heridas. Mira, las heridas emocionales generalmente surgen de palabras que son liberadas en tu vida, que son palabras que son direccionadas hacia ti por personas que amas, por personas que de alguna forma tienen autoridad sobre ti, por personas que tú admiras. ¿Y qué tipo de palabras son esas? Son palabras duras. La mayoría de las veces son palabras que tú no te esperabas escuchar de esa persona, son palabras que tú no entendiste por qué fue que te las dijo. Entonces, son palabras que hieren, que maltratan, que duelen y solo de recordarlas duelen. Entonces, generalmente, de allí es donde surgen las heridas y también surgen de actitudes inesperadas. Cuando alguien tiene una actitud contigo que no esperabas que esa persona hiciera eso, cuando alguien tiene una actitud contigo que a ti te parece que esa persona fue muy dura contigo, que realmente no era necesario que fuera así, eso también puede causarte una herida. Las heridas también son causadas por decepciones que tienes de personas, recordando también que la decepción es un exceso de expectativa que tú creaste la mayoría de las veces, pero por no lograr separar eso, esa persona te decepcionó. Y debido a eso terminas sintiéndote herido por ella porque no te lo esperabas, porque tenías una expectativa diferente de esa persona. Y también las heridas surgen en momentos de exigencia, momentos de presión, en momentos en donde las personas te están exigiendo algo para que tú des más de lo normal, para que tú mejores, no importa cuál sea el motivo, pero dependiendo de la forma en que la persona exija de ti, si tú no tienes un nivel de entendimiento, eso termina molestándote. Así que mira qué interesante, las heridas surgen de palabras que son dichas por personas que amamos
por personas que admiramos, surgen de actitudes inesperadas que nosotros no esperamos de esa persona y te sorprende con alguna actitud. Surgen también de decepciones basadas en expectativas que tú has creado, expectativas en exceso que tú mismo has colocado y que por no ser cubiertas terminaste decepcionándote de esa persona y terminaste herido. Y también en momentos de exigencia, en momentos de presión, en momentos en los que alguien exige algo de ti, que en realidad tú no entiendes por qué esa persona está haciendo eso, por qué esa persona está exigiendo tanto de ti de esa forma. Entonces, aquí, ya que entendiste cómo surgen estas heridas, vamos a continuar. ¿Cuáles son las personas que te hirieron? ¿Por qué motivo te hirieron esas personas? Eran personas que tú amabas, personas que tú admirabas. ¿Qué había realmente detrás de todo eso? Este es el primer punto en el que debes reflexionar. ¿Cuáles fueron las personas que te hirieron? Porque exigían mucho de ti, porque querían que dieras más, pero no sabían cómo expresarlo y tú tampoco tenías la madurez para entender que toda esa exigencia era por tu bien. ¿Cuáles son las decepciones que has tenido en tu vida para generar una expectativa sobre alguien y esa persona terminó decepcionándote? ¿Cuáles fueron las actitudes inesperadas que las personas tuvieron contigo que te causaron una herida que hasta el día de hoy cargas? Y también te voy a explicar por qué la cargas hasta el día de hoy. Ese es el próximo punto que quiero hablar con ustedes. Así que hasta aquí ya hay una buena reflexión que hacer, porque existen heridas en ti que están abiertas y no las has identificado, y automáticamente al estar abiertas vives con gatillos que son accionados y te hacen reaccionar mal cada vez que alguien habla contigo. Y déjame explicarte, para el que no lo sabe, lo que es una herida emocional es más o menos algo así. Imagínate que en algún momento de mi vida, por ejemplo, alguien llegó y me dijo: mira, Clayton, no puedes estar hablándole alto a la gente. Tienes la manía de hablarle fuerte a las personas. ¿Quién te crees tú que eres? Y esa persona vino de una manera inesperada diciéndome cosas que me hirieron, porque en mi mente yo no hablaba alto por querer ser mejor que los demás, o yo no hablaba alto porque quería maltratar a alguien, sino que lo hacía sin darme cuenta. Pero esa persona no me explicó, sino que simplemente llegó y me dijo ese montón de cosas y eso me hirió. Lo que yo no me di cuenta es que me hirió al punto de que hasta el día de hoy esa herida permanece abierta. Entonces, cada vez que yo esté en un ambiente y alguien simplemente llegue, aunque tenga mucha educación, y me diga: Clayton, mira, habla un poquito más bajo, va a accionar mi gatillo emocional. Y es como si se tratara de la misma persona que me gritó en el pasado, que me hizo pasar esa vergüenza, y ahí yo quedo expuesto y voy a terminar reaccionando mal. Pero tú crees que yo estoy gritando. No, yo no estoy gritando. Y la persona me va a decir: no, no, tranquilo, cálmate, solo hablo un poquito más bajo. Yo no estoy diciendo eh, que estás gritando. Pero debido a esa herida que yo cargo, ese gatillo es accionado, entonces, ¿cuáles son las cosas que las personas te dicen y que te dan a entender algo y hacen que tú reacciones mal? Y es algo que tú nunca has percibido, que se trata de un gatillo, de una herida que está dentro de ti, una herida emocional. Por eso es que tienes tantas dificultades para relacionarte. Con algunas personas tienes más afinidad y con otros no. Las heridas interfieren mucho en eso. Entonces, ¿cuáles son las heridas que tú cargas? Las que logras identificar. Muy bien, excelente, pero el asunto aquí es esas heridas que no identificas, que simplemente el gatillo es accionado sin que tú lo percibas. Muchas veces te das cuenta cuando ya reaccionaste mal, cuando ya dijiste lo que no debías, ya perdiste la oportunidad, ya comunicaste algo negativo, allí es cuando te das cuenta. Ese es el punto que quiero trabajar contigo hoy, con el que quiero ayudarte hoy. Ahora vamos a ver las etapas de las heridas emocionales. El primer estado, la primera etapa, es el momento en que la persona te hiere. El momento en el que eres herido, el momento en el que esa persona habló o dijo algo o tuvo una actitud, es un momento de mucho dolor, porque es el momento en el que fuiste maltratado. En ese momento es muy complicado que alguien llegue y te diga: mira, pero tienes que tener control emocional, porque en ese momento tú ni siquiera vas a pensar en eso, porque acabas de ser herido, una persona acaba de decirte algo que te decepcionó, una persona acaba de decirte palabras que te destruyeron. Es como si el mundo se hubiera acabado para ti, es como si no sabes qué hacer, estás desesperado. Es el momento de la herida, es el momento en el que la persona acaba de causarte esa herida, o con una actitud inesperada, o con una palabra direccionada de manera errada.
o con alguna exigencia, a pesar de que era para ayudarte, esa persona no supo cómo hacerlo y eso no te ayudó, sino que terminó hiriéndote. Entonces, esa es la primera etapa, la etapa en la que estás herido, donde eso acaba de suceder. Imagínate lo siguiente, para que se te haga más fácil. Vamos a verlo de esta manera. Imagínate que te acabas de cortar, que te acabas de resbalar con algo, te tropezaste y te rompiste y tienes una herida abierta que está sangrando. O te causaste un corte en la mano y eso está sangrando. Ese es el momento del que estoy hablando, el momento en el que la herida está abierta, donde está saliendo sangre, donde está doliendo. Entonces mira qué interesante, hay personas que tienen heridas desde hace muchos años y esa herida continúa sangrando. Y en el caso de la herida emocional, sangrando es el dolor que sientes. Tanto así que cuando yo doy estos ejemplos, tú te acuerdas de esa persona, de lo mucho que te dolió y tú te cuestionas, ¿por qué esa persona me hizo eso? No era necesario que hiciera eso. ¿Entiendes? Ese es el dolor que sientes. Es como si eso acabara de suceder, a pesar de que haya pasado mucho tiempo, pero es como si estuvieras en ese momento cada vez que lo recuerdas. Todavía sientes, es como si escucharas la voz de esa persona, su tono de voz, como si ella estuviera frente a ti hablándote. Esa es la primera etapa, es el impacto, es el momento en el que la herida sucede, ¿ok? Vamos ahora a la segunda etapa y es importante que sepas que en la segunda etapa puede ser diferente de una persona a otra. Para que lo entiendas, es más o menos igual a cuando te golpeas o te haces un corte. Vamos a continuar con el ejemplo del corte. Si te hiciste un corte muy grande, muy profundo, él va a sangrar mucho. Ahora, si el corte es más superficial, va a sangrar menos. No quiere decir que no va a doler, los dos van a doler, pero la proporción del dolor va en la medida de la profundidad de la herida. Así que la herida emocional va a doler en proporción al impacto que recibiste. Es importante que entiendas eso. Esa es la segunda etapa, el momento en el que la herida está abierta, acaba de suceder hace poco tiempo y esta herida está abierta. Así que fíjate que cuando ella está abierta, tú vas a necesitar de algún remedio, vas a necesitar algún tipo de medicamento para cerrar esa herida. Así sucede con una herida física, te aplicas algún tipo de remedio o lo tomas, también depende si vas a necesitar que te suturen, allí que te agarren puntos, y si necesitas puntos de sutura va a doler más. Tienen que ponerte anestesia, mira todo el proceso y no es diferente una herida emocional. Si la herida que sufriste fue muy profunda, para que puedas cicatrizar, que es la intención de hoy, para que seas curado, vas a necesitar llevar puntos allí. Es un proceso diferente. Puede que necesites estar en observación. Vas a necesitar dejar eso parado sin estarlo moviendo, porque para que pueda cicatrizar. Así que mientras más profunda es la herida, cuanto más profunda, mayor es el proceso. Por eso es que la segunda etapa es el momento en el que tú identificas el tamaño de la herida y mira bien en qué consiste eso de identificar. Por ejemplo, si una persona te maltrata y tú le andas contando a todo el mundo lo que sucedió, es como si estuvieras metiendo el dedo en la herida. Es como si estuvieras moviendo esa herida por dentro. Eso va a continuar sangrando, porque a todas partes a las que llegas le cuentas a los demás lo que pasó. En toda oportunidad que tienes estás hablando de la persona que te hirió. Entonces es como si tuvieras una herida y a cada momento estuvieras metiendo el dedo en esa herida. Eso continúa sangrando y mientras más tú pones el dedo allí, más duele. Así es igual en la herida emocional. Entonces, ¿en qué medida tú estás tratando esa herida? ¿Será que tú mismo le estás impidiendo que cicatrice? Porque en todo momento estás hablando de eso, a toda hora estás recordando a esa persona, en todo momento te estás lamentando, estás reclamando, te estás cuestionando. Dios mío, ¿por qué fulano hizo eso? ¿Por qué actuó así? ¿Quieres entender el por qué? No tienes que entender el por qué. Ya pasó, no hay nada que hacer, no tienes cómo volver al pasado. Ahora necesitas resolver esa herida, porque si no, esa persona va a continuar con su vida y tú vas a estar parado mirando esa herida, vas a estar siempre mirando y tu vida va a estar paralizada. Entonces, mientras más tú remueves una herida emocional, más duele y más tiempo tarda en cicatrizar. ¿Y qué es remover? Es estar hablando de eso, recordando eso, murmurando, estar cuestionando, estar hablando mal de esa persona con los demás.
Y cuando estás hablando mal de esa persona, estás haciéndote la víctima, diciéndole a todo el mundo, ay, ya supiste lo que me hizo fulano, deja que te cuente el tamaño de la humillación y no sé qué. Y estás removiendo, removiendo y no te das cuenta de que solo te haces daño a ti mismo. Esa es la segunda etapa. La persona te hirió, pero ¿qué vas a hacer tú con lo que ella te hizo? Porque eso es lo que va a determinar si tus procesos van a ser más largos o más cortos. Esa es la segunda etapa. Así que esas heridas que tú tienes, ¿será que le estás dando mucho más valor al punto de impedir que cicatricen? ¿O estás enfocado en otras cosas y ni siquiera te habías detenido a pensar y ella cicatrizó automáticamente? Así que esa es la segunda etapa. Es el momento en el que tú determinas el tamaño de la herida, tú determinas el impacto que va a causar en tu vida y determinas la profundidad de ese corte, por decirlo así, que fue causado en ti. ¿Ok? Otra cosa, cuidado con las personas que están a tu alrededor, porque existen heridas que ni siquiera eres tú el que las anda recordando, pero estás rodeado de personas que te impiden olvidar eso. Es como si tú estuvieras parado y se te acerca alguien y te pone el dedo allí. ¿Y eso qué fue? Y ahí tú tienes que explicarle lo que pasó y contarle todo y te acuerdas todo de nuevo, te acuerdas de nuevo todo lo que pasó y te duele. Así que cuidado con las personas que te impiden cicatrizar una herida, te impiden ser curado. Porque si estás rodeado de las personas equivocadas, ellas están alimentando algo negativo dentro de ti y tú nunca te has dado cuenta. Por eso es que esa herida no cicatrizó. Así que es muy importante que le prestes atención a eso en la etapa 2, porque es fundamental. Hay personas que permanecen muchísimos años en la segunda etapa. Muchos años en la segunda etapa y no logran avanzar a la tercera y mucho menos a la cuarta. La mayoría de las personas está en la segunda etapa, que son esos que permanecen alimentando una herida, removiendo esa herida y no logran avanzar. La etapa 3, el proceso de la cicatrización. Fíjate que cuando una herida comienza a cicatrizar, lo primero es que ya duele menos. Entonces es el momento en el que tú recuerdas lo que pasó, pero ya no duele tanto. Y cuando necesitas contarle lo que sucedió a alguien, ya eso no te afecta. Y esa es la señal de que estás en el proceso de cicatrización. Y en medio de ese proceso hay cosas que puedes hacer. La herida duele menos, puedes hablar de eso sin sentir el dolor, sin quedar afectado. Es el momento en el que comienzas a reflexionar y dices, sí, es cierto, fulano actuó mal conmigo, pero ¿sabes qué? Deja eso así. No lo voy a hacer mayor de lo que es, no le voy a prestar más atención. Cuando tú tienes ese tipo de pensamiento, es porque ya estás cicatrizando. La herida ya no está causando ningún efecto en ti y comienzas a reconsiderar lo que fue dicho. ¿Será que fulano hizo eso con mala intención? Yo creo que él estaba alterado ese día. Creo que no era un buen día para él. Quizás esa no era su intención y comienzas a ver las cosas desde otro punto de vista y eso quiere decir que estás en la etapa 3, estás en la etapa de cicatrización. Tu mayor deseo ya es cicatrizar eso, porque de lo contrario te va a hacer daño. Entonces comienzas a practicar la empatía, te pones en el lugar de la otra persona, comienzas a reflexionar y haces una serie de cosas que te ayudan a cicatrizar. ¿Por qué? Porque comienzas a evaluar las pérdidas que vas a tener si sigues alimentando esa herida. Las pérdidas que vas a tener si dejas de hablarle a esa persona y estás más enfocado en tus objetivos. Así que no importa lo que esa persona hizo, tú ya decidiste que vas a continuar avanzando y no quieres avanzar con heridas abiertas, tú quieres avanzar con las cicatrices. ¿Perfecto? Y la cicatriz no es una opción, ella va a estar allí, pero lo que tú no quieres es avanzar con un montón de heridas abiertas. Entonces, en el proceso de cicatrización, tú comienzas a mirar las cosas desde otro ángulo. Dejas pasar algunas cosas que fueron dichas si haces el análisis del escenario de una forma diferente. Incluso se puede dar la situación en la que tú le pidas disculpa a esa persona porque llegaste a identificar que tú también actuaste mal. Y dentro de esa cicatrización, cuando es algo muy fuerte, es una herida más profunda, liberas perdón. Entonces, la etapa 3 es la etapa de la cicatrización. Es cuando tú decides que no quieres ser una persona que anda herida, que tiene gatillos emocionales y que anda con varias personas dentro de ti. Porque la herida emocional causa eso, hace que tú cargues dentro de ti a otras personas y es muy importante que lo entiendas. Es una frase muy simple, pero es el momento en el que dices, ¿sabes qué? Deja eso así. Yo no voy a alimentar ese sentimiento negativo y
simplemente comienzas a dejar pasar eso. Esa es la señal de que estás en el proceso de cicatrización. Por eso debes tener mucho cuidado con las personas a tu alrededor, porque si estás en el proceso de cicatrización y le dices a alguien, no, mira, yo voy a dejar las cosas así, no voy a estar creando mayor problema con eso, yo entiendo a fulano, no, yo lo voy a perdonar, y la persona te dice, no, no, tú eres bobo, ¿cómo vas a hacer eso después de lo que te hizo? ¿Lo vas a dejar así? Tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Esas personas te están impidiendo cicatrizar las heridas, ¿ok? La etapa 4 es la etapa de aprendizaje. Miren qué interesante, la etapa 4 es el momento del aprendizaje. Es el momento en el que tú miras lo que sucedió. No hay manera de olvidar eso, porque eso va a estar siempre en tu memoria, pero cuando lo recuerdas ya no te duele. Y se convierte en un aprendizaje, como por ejemplo, esa persona solo peleó conmigo porque yo me comporté mal, así que yo aprendí que no debo portarme más de esa manera porque toda acción causa una reacción. Esa persona me causó una herida porque yo no percibí lo que estaba haciendo. Entonces tú lo tomas como un aprendizaje. De allí viene tu madurez. Es cuando tú dejas de querer culpar a los demás por cosas que suceden en tu vida y comienzas a entenderlo como un error que causaste tú mismo, un error tuyo. No importa si la persona falló, pero ¿qué pude haber hecho yo para evitar esa situación? Así que es una etapa muy importante, es el momento en el que ya cicatrizó y se convirtió en un aprendizaje para ti. Así que a partir del momento en el que se convierte en un aprendizaje, mira qué interesante, yo anoté aquí algunas cosas. Adquieres madurez emocional. Difícilmente vas a permitir que alguien te hiera de esa manera nuevamente, pero no porque tú se lo vas a impedir, sino porque si alguien lo hace, ya no te va a afectar como lo hizo antes. Por ejemplo, si una persona te hirió porque te gritó, luego de pasar por esas 4 etapas y llegas a la etapa del aprendizaje, si otra persona viene a gritarte, no te va a importar, porque ya identificaste que el problema está en la otra persona y no en ti. Tú ya sabes que quien no tiene control es él o es ella, no tú. Entonces tú adquieres una madurez emocional donde aprendes a lidiar con las personas y esto es muy importante. Es decir, la madurez viene de cosas por las que tú pasaste y venciste. Esa es la 4ª etapa, el momento en el que miras hacia atrás y es igual como si miraras las cicatrices que tienes en el cuerpo. Te voy a dar un ejemplo para hacer más fácil la comprensión. Yo tengo una cicatriz aquí atrás y tengo una cicatriz en el ojo. La de la cabeza fue porque me caí de un muro. Cuando cicatrizó, cuando entré en la etapa de la cicatrización, yo aprendí que no debía subirme más arriba de los muros porque me podía caer y golpearme de nuevo. Eso fue cuando yo era un niño, tenía como 5, 4, 5 años por ahí. Entonces, yo me acuerdo que aprendí que no debía subirme más a los muros porque si me subía y me caía, ya sabía lo que me iba a pasar. Cuando me rompí aquí en el ojo, fue porque en esa época, en la época en la que mi hermana nació, miren cómo las emociones de un niño son afectadas, que cuando yo me caía no colocaba las manos en el piso, sino que caía directamente con la cara en el piso. Pero esa vez que me rompí el ojo, cuando entré en la etapa del aprendizaje, yo entendí que si me caía tenía que poner las manos, porque si yo me caía con la cara en el piso, como lo hacía antes, ¿saben qué iba a pasar? Me iba a romper el ojo otra vez. Entonces tú aprendes qué es lo que debes hacer para que eso no se repita en tu vida. Fíjate todas las cicatrices que tienes en tu cuerpo que ya están sanadas, que ya están cicatrizadas. Tú sabes perfectamente el error que cometiste y no quieres que eso te vuelva a pasar. Por ejemplo, si tú te quemaste en algún lugar, cuando sientes que eso te puede pasar de nuevo, eres más cuidadoso. Si te cortaste con un objeto, cuando vas a manosear ese objeto, tienes más cuidado. ¿Por qué? Porque esa es la etapa 4 de una herida. Es la etapa donde ya cicatrizó la herida y tú aprendiste. Solo que el problema es que emocionalmente las personas permanecen detenidas en la etapa 2 porque continúan alimentando las heridas que tienen en ellas y cuando viene el proceso de cicatrización no todo el mundo llega a la 4ª etapa. Entonces, una persona le causó una herida y ella logró liberarse, pero dentro de poco otra persona la vuelve a herir de la misma manera, porque ella no aprendió que no tiene que ver con los demás, tiene que ver contigo mismo. Se trata de saber quién eres, tener clara tu identidad, valorarte y no traer a tu vida lo que no es tuyo.
Si estoy frente a una persona desequilibrada emocionalmente, no puedo permitir que ella me desequilibre a mí. Si estoy frente a una persona a la que le gusta herir a los demás, no puedo permitir que me cause heridas a mí. Y algo que no debes olvidar es que solo hiere el que está herido. Entonces, por estar herido, andas hiriendo a los demás. Porque si eres una persona que aprendió a perdonar, aprendiste a disculpar, a liberar perdón, dejas las cosas pasar. Puedes estar seguro de que tus relaciones con los demás son saludables. Difícilmente vas a maltratar a alguien. Ahora, si tú eres una persona que internamente tiene mucha amargura, mucha rabia, muchas decepciones, muchas heridas, fíjate que vas a terminar hiriendo a los demás. Y por más que te lo digan, no logras cambiar eso. ¿Por qué? Porque para hacerlo primero necesitas liberarte de eso. Necesitas liberar el perdón para después lograr cambiar. Entonces, hoy te expliqué las 4 etapas de una herida emocional. Y si tú recuerda lo que te dije, la mayoría de las personas se estanca en la segunda etapa, que es la etapa donde permanecen alimentando esa herida, te quedas removiendo esa herida, metiendo el dedo en la herida y ella continúa sangrando. La etapa 2 es el momento en el que necesitas comenzar a ser consciente de que eso solo te hace daño. En la etapa 2 necesitas ser consciente de que es mejor pedir disculpas y hacer las paces que quedarme el resto de mi vida cargando a esa persona dentro de mí. Es mejor liberar perdón que permanecer el resto de mi vida acordándome de esa persona y llevándola a todas partes, porque cuando tú no liberas perdón, eso es lo que pasa. A donde vas, llevas a esa persona. Entonces sal de la etapa 2 y avanza a la tercera etapa, que es el proceso de la cicatrización, para que puedas alcanzar la cuarta etapa, que es justamente el aprendizaje. En la cuarta etapa comienzas a ayudar a las otras personas. Yo, por ejemplo, ya fui herido emocionalmente muchas veces y cargué durante años heridas emocionales y hoy estoy aquí compartiendo cosas que hice que no estaban bien. Así que si quieres liberarte de las heridas, si quieres sanar tus heridas, ese es el camino. Copia el link y compártelo con el mayor número de personas. Este video va a ayudar a muchas personas. La cantidad de gente que están heridas es grande y la mayoría de ellas ni siquiera lo sabe. No sabe lo que es una herida emocional y no sabe que carga una herida emocional. Por eso es que este video necesita llegar a muchas personas para que sean muchas las personas que puedan liberarse, que puedan trabajar esto en su vida y puedan avanzar y tener relaciones saludables. ¿Cuántas familias han sido destruidas debido a las heridas? Imagínate una relación de 2 personas heridas, una pareja. La mujer viene con sus heridas y el hombre viene con sus heridas. Al juntarse van a tener problemas. Por eso es que tenemos que trabajar y liberarnos de esas heridas cada uno y este es el proceso. Amigos, hemos llegado al final de un Conectando con la Inteligencia Más. Recuerda compartir este link con otras personas y escribe en los comentarios qué te pareció esta clase. A mí me gusta mucho leer los comentarios. Yo siempre les doy like y algunos pueden ver que yo siempre respondo, pero todos los comentarios de YouTube siempre los estoy leyendo y acompañando, así que escribe aquí en los comentarios qué te pareció esta clase. Dios los bendiga a todos. Hasta el próximo episodio.